Estamos con Leonardo Barbuy. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal estás? Pues tranquilo, emocionado por la mirada y escucha que pueda tener quienes han asistido a la película y quienes puedan asistir. Porque estamos en Málaga y presentas primicia mundial en Premier, sí. Diógenes. Sí. ¿De qué trata brevemente Diógenes para la gente que nos está escuchando, para la Cinemateca y para tegustamuchocine.com? Pues la premisa es muy sencilla, ¿no? Hay un padre que vive en aislamiento y que ha criado a sus hijos en aislamiento también, pues en un momento muere y sus niños, al no tener referencias sobre la muerte, sobre la sociedad, etcétera, tienen que descubrir incluso la muerte y lo que se descubre a partir de ello, ¿no? En relación a su pasado, sus orígenes. Y estamos viendo una película, me comentabas antes que tú eres de Lima. Sí. Pero parece una película, no sé si lo voy a decir bien, ¿no? En Perú creo que se dice de regiones o de Lima. Sí. Esa diferencia, ¿verdad? Sí. Regiones. Y estábamos pensando, por supuesto, en Tito Catacora, sí. Con su última película que pudimos ver en Lima, ganó varios premios, sí. Que era Pacucha, sí. Y luego su sobrino Oscar, que murió, lamentablemente, lamentablemente. Que hizo, lo voy a decir mal, Viña y Pacha. Gracias por ayudar. Y hay muchas más de estas regiones donde los colores son impresionantes, sobre todo a mí Pacucha me ha entusiasmado muchísimo con los colores, porque muestra esos colores de lo que es la zona de la región, la zona de los Andes también, pero en tu película la haces en blanco y negro. Sí. ¿Por qué motivo? Bien, digamos, el motivo principal es porque yo tengo un amigo fotógrafo documental, Musuk Nolte, muy bueno además, y con el que he acompañado parte de su registro de la Sierra Andina. Y durante los años de escritura de la película, yo iba nutriéndome de sus fotografías conforme iba escribiendo el guión. Entonces siempre la película estuvo permeada por la fotografía documental de Musuk Nolte. Y eso le empezó a dar un aura particular, ¿no? Y digamos, la puesta de la foto en la película es muy, muy específica, también muy particular en términos de contrastes, de composición, etc. Y pues luego fuimos viendo de que aportaba en otras dimensiones, como por ejemplo el hacerla un poco más hermética, ya que tenía que ver con un caso de aislamiento, y además que tiene la película como este juego entre la realidad, el mundo onírico, las memorias, los sueños, Y una última instancia que reafirmó muchísimo esta decisión fue pensar que finalmente se alejaba un poco de la mirada publicitaria de los Andes, que también está muy difundida, ¿no? En relación a los colores. Sentimos que no alejaba la película de los Andes peruanos, sino que le daba un ingreso distinto, con una lectura quizás hacia lo que ocurre y no tanto hacia esa visualidad tan impactante, ¿no? Hablando de visualidad, bueno, luego hablaremos del sonido, que también hay mucho de qué hablar, pero de visualidad nos hemos dado cuenta que utilizas la cámara lenta, que en algunos spots de publicidad, ¿no? Es un poco la técnica que utilizan los spots de publicidad, sobre todo de deportes y tal. ¿Por qué utilizas tú esa técnica aquí, de cámara lenta, dentro de tu largometraje? Bueno, en general hay una relación con el tiempo en la película que es muy valiosa y que tiene que ver con un tiempo de contemplación. Y yo no diría que es hace poco me preguntaron sobre eso, que es un tiempo de contemplación meramente cinematográfico. En los 6 años más o menos que hemos estado relacionándonos con el pueblo de Sarwa, hemos conocido también los tiempos de contemplación propios del pueblo y de las personas que hemos ido conociendo en las visitas, en acompañarlos en distintos momentos, ¿no? De las jornadas. Y hay una contemplación de la naturaleza, del relato, etcétera, que amerita ritmos diferentes, ¿no? La cámara lenta lo que hace es, por momentos, como acentuar ciertas cuestiones en relación a estos tiempos de contemplación, ¿no? Tanto en la parte cinematográfica como en el correlato de la contemplación en el pueblo mismo. Y aparte de la imagen muy interesante, como el reflejo de los Alpes, de los Andes, perdona, sí, en el agua, vemos constantemente, lo has hablado antes, ¿no? Sobre los Andes. ¿Qué significado tienen los Andes para Perú o para la gente que vive cerca de los Andes? ¿Tiene algún significado más que simplemente las montañas? ¿O? Hay muchísimos, pero voy a resumir en los pocos que son fundamentales para la película. Hay algo que tiene que ver con una cosmovisión relacionada a la vida, la muerte, la realidad, los roles que tenemos en la vida
cómo nos distribuimos esos roles, cómo se anuncia el futuro, etcétera, etcétera, y cómo se constituye la mirada sobre la lectura de la realidad, que es muy importante en los Andes y que es muy distinta de la mirada occidental, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado los Andes en Perú cobran un valor significante en relación a las memorias sobre la violencia. De hecho, hace varios años que viene realizándose, más o menos 20 años, un proceso de pensar, de entender la memoria en relación a los estragos del conflicto armado interno que hubo en Perú. Específicamente en todo el tiempo entre la década de los 80 y los 90. ¿Con Sendero Luminoso? Con Sendero Luminoso, pero también con lo perpetrado desde el lugar del Estado, ¿no? Sí, los paramilitares. Los paramilitares y también los militares. Y eso es importante, o sea, la violencia no solo fue perpetrada por los grupos subversivos, sino también por el Estado, por los grupos paramilitares y también por las rondas campesinas que buscaban de alguna manera ajusticiarse. La venganza, ¿no? Sí, y encontrar un sistema de orden, ¿no? Cuando no se encontraba un sistema de organización y de cuidado, ¿no? Entonces, los Andes también, específicamente cuando hablamos de los estragos de la violencia, cuando hablamos de la memoria, cuando hablamos de los muertos, cuando hablamos de los desaparecidos, que esta película trabaja alrededor de esas temáticas, cobran un valor en relación a una discusión que debe de seguir vigente, ¿no? También, no solamente la imagen, también vemos el sonido, la respiración, ¿no? A veces estamos dentro del cuerpo que estás mostrando, porque oímos esa respiración, a veces más grave, a veces menos grave. Luego hay incluso gente, el chico, ¿no? El niño que raya con las uñas la madera. ¿Algún significado? ¿Qué quieres expresar con ese sonido tan intenso? A mí me parece importante que el cuerpo suene. O sea, cuando el cuerpo suena, nos aproximamos un poco más a su vitalidad. Y de hecho es importante como corroborar de alguna manera en la experiencia cinematográfica que la vitalidad del cuerpo de estos dos niños se hace presente tanto en ellos como en su relación con la naturaleza, con los perros, con la tierra, con los huecos que cavan, con los insectos, ¿no? En fin, o sea, hay como una importancia ahí. Hay un insecto al pobre que parece una margarita, me pareció un poco sádico, pero divertido, entre humor negro, vamos, me pareció. Sí, y además que es muy usual esos juegos. Nos encontramos en el pueblo con juegos con los insectos, desmembramientos, y es un juego brutal, porque trae como una serie de significaciones, pero es algo que ocurre también, ¿no? Sí. Y luego también tuvimos la suerte de conocer a Isaac León Rivas en Lima, en el Festival de Lima. Es una persona que sabe muchísimo de cine y su idea un poco nos explicaba que la ideal sería llegar al nivel de Francia, ¿no? Que es el nivel cine. Tu película has conseguido algo muy importante, que es una coproducción con Francia, también con Colombia. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso y te ha condicionado el que tengas coproducción con Colombia y Francia para... ¿Te han condicionado? Yo sé, no voy a decir un actor porque se ve que no, pero no sé, a veces te piden algo. Pues la verdad es que el coproductor que hemos tenido en Francia, bueno, la coproducción en Colombia es con Laura Mora y Mirlanda Torres de La Selva Cine. Sí, Laura Mora, colombiana, sí, que acaba de Reyes ganar, del Mundo, que acaba de ganar la Concha de Oro, sí. Sí. Y en Francia con David Hurst, que es por Dublin Films. Debo decir que su participación ha sido muy respetuosa de la historia, del guión, del sentido de la película. En ningún momento hemos sentido que necesitaban instaurar una visión exógena, dominante. La verdad es que yo me he sentido muy cuidado en ese proceso. Sí he tenido otras ofertas de coproducción previas que justamente buscaban invadir de alguna manera la película. Esas ofertas las hemos rechazado. Para mantenerte, digamos, fiel a lo que querías hacer. Sí, y David y Laura efectivamente han sido buenos compañeros en este proceso. Y luego, aunque ya hemos hablado un poquito antes y ya vamos terminando la entrevista, tú eres de Lima, cine de regiones. ¿Realmente hay una diferencia entre un cine hecho... Bueno, tú precisamente, igual no puedes hablar porque tú eres de Lima, ¿no? Pero cuando estás en Perú, ¿no? La gente, o los cineastas, ¿no? A veces diferencian de un cine y otro. ¿Realmente hay esa diferencia? ¿O
o como tú eres de Lima, has hecho una película que... Yo creo que es bien importante entender que yo estoy haciendo una película desde fuera. Yo no puedo pretender presentarme como alguien que genera una película de autorrepresentación. Y eso ha sido muy delicado y muy valioso en el tejido con el pueblo. Esta película nació de un sueño que tuve en un momento, un sueño literal, ¿no? Al levantarme, atender a ese sueño. Y tuvimos reuniones con personas del pueblo diciéndoles, está esta posibilidad, nos interesaría, ¿ustedes creen que es pertinente nosotros desde fuera acercarnos? Dijeron, lo que estás tratando nos parece tremendamente valioso, quisiéramos, o sea, que hagas la película aquí. Hemos pedido consulta al pueblo para poder hacerla y hemos tenido un proceso de relacionamiento durante 5 años en diversos viajes del equipo, en donde ha habido un tejido que ha permeado la película de tal forma de que incluso gente de las áreas, fotografía, luces, sonido, producción, ha tenido gente del pueblo. El crew ha estado conformado por personas del pueblo, los protagonistas también, y la historia se ha permeado. Entonces, si vienes de fuera, ha sido desde un lugar de mucha consideración y desde siempre saber el lugar de enunciación, ¿no? O sea, que 5 años de preparación y luego de rodaje, ¿cuánto tiempo para tener una idea? Han sido 5 semanas con una pre de más o menos 7 semanas. ¿Y los actores, los niños, tanto como el adulto, de dónde, cómo? Son del pueblo, sí, y han surgido de unos talleres de actuación que trabajamos en el pueblo también directamente. Pues nada, pues te deseamos lo mejor. Es verdad que el cine de regiones, ahora que lo he dicho bien, tiene bastante éxito fuera de Perú. Por ejemplo, vimos a Henry Vallejo, que bueno, pues el año pasado o hace 2 años estuvo por todos los lados, estuvo en Biarritz, luego estuvo también en un festival en Alemania, etcétera. Bueno, te deseamos eso y más aún, más éxito con tu película Diógenes. Gracias. Que la próxima visita, ¿qué tienes planeado de festivales? Bueno, ahora viene Toulouse, que estamos en selección oficial, luego viene el Festival de Cine Peruano en París, y hay confirmaciones por esperar, que no las puedo anunciar, pero espero que se puedan anunciar pronto. Muy bien, oye, pues te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. Por tu tiempo. Gracias. Perfecto.